Bueno, ya estamos en vivo, así que comenzamos. Bienvenidos a otro conversatorio del Instituto del Futuro, auspiciado por la Fundación Friedrich Naumann. Soy Gabriel del Castillo y voy a ser su anfitrión hoy día. Y hoy día vamos a hablar sobre un sector muy importante para el Perú, diría, la gastronomía. Y vamos a hablar del futuro inmediato de esta industria. Si bien la gastronomía en los últimos años, pre-pandemia, experimentó un tipo de boom, digamos, y es un sector sumamente importante, no solo como industria, sino a nivel cultural incluso, ¿no? Eh, Sin embargo, es uno de los sectores que ha sido más afectado por la pandemia en el último año y pico. No solo por las restricciones del gobierno, sino por la necesidad de adaptarse a una nueva realidad de bajo contacto, de medidas de protección, de distanciamiento social. Entonces, todo esto ha generado disrupciones en el sector, que ha impactado a la mayoría de negocios negativamente, pero quedan muchas preguntas sueltas en el aire que todavía tenemos que responder. Preguntas como cómo se puede adaptar la gastronomía al tiempo que tengamos restante con la pandemia. Hay oportunidad acá para innovar en los modelos de negocio. ¿Cómo pueden responder los restaurantes y mantenerse, digamos, como un sector, digamos, todavía con actividad, con todo el potencial que ha venido construyendo en los últimos años, a pesar de que tengamos que vivir con el virus todavía por algún tiempo? Y para eso tenemos un panel muy especial, pero antes de presentarlos, tenemos unas palabras de la Fundación Friedrich Naumann que nos va a dar Sara Nieto acá. Bienvenida, Sara. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a los panelistas que están aquí con nosotros, sobre todo para comentar un tema tan importante en época de pandemia y también que nos cuente un poquito lo que era la gastronomía antes de la pandemia. Bueno, la Fundación Naumann para la Libertad es una fundación política alemana con presencia en 60 oficinas a nivel mundial, dedicada a la promoción de valores liberales y formación política. Entre esos tenemos una academia en Gummersbach, en Alemania, que antes de la pandemia enviábamos a nuestros partners a que se capaciten ahí y ahora en pandemia lo hacemos virtualmente. Con nuestro director Jörg Denner desarrollamos actividades en Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y nuestra oficina está aquí en Lima, Perú. Y junto con nuestros partners buscamos promover sociedades democráticas, libres e emprendedoras. Así que ahora les voy a compartir un video súper cortito de la fundación para que sea más amena la presentación. ¿Me confirman si lo escuchan? Fundación Naumann es un organismo afiliado al Partido Liberal de Alemania. FNF Países Andinos trabaja en 6 países. Trabajamos en distintas áreas. Y tenemos un mismo fin. Bueno, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros aquí y a todos los que están detrás de las cámaras que hacen posible estos conversatorios. Muchísimas gracias, Sara. Y ahora sí, para comenzar con las preguntas, en primer lugar vamos a presentar a los speakers que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos primero que nada a Fernando Moscoso, director de marketing y ventas de Le Cordon Bleu Perú, responsable de la gestión comercial, posicionamiento de marca, la captación de la prospección, fidelización de los ingresantes, tanto el precio y viendo, digamos, toda la parte comercial y ventas de esta escuela de cocina, que es Le Cordon Bleu. Y tenemos también con nosotros a Gabriela Kanashiro, de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, ahora. Ella lleva 30 años en el rubro, es chef y administradora también de Le Cordon Bleu, y es gerente de 2 marcas en este momento, Mediterráneo y Don Buffet. Así que, habiéndolos presentado, me gustaría pedirle a cada uno de los panelistas que, para comenzar, nos dieran una visión, una perspectiva de cómo ven el sector y cómo ven que se ha visto afectado en el último año y pico. En primer lugar, Fernando, si pudieras comenzar.
Gracias, Gabriel. Primero, saludar a toda la audiencia del Instituto del Futuro, ¿no? Agradecerles por la invitación. Y sí, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo vemos pues, la perspectiva hoy en día? Es una perspectiva bastante complicada, compleja, tal vez la más difícil que nos ha tocado vivir hasta ahora. Lo importante que tenemos que saber es que lo que tenemos que hacer es tratar de pasar la ola hoy en día, ¿no? Por todos lados creo que nos ha afectado mucho la pandemia, el tema de no poder tener restaurantes de forma presencial. Nos ha agarrado un momento donde la transformación digital no estaba desarrollada en el país y que hemos tenido que, a la fuerza, tener que realizarlo, unos más que otros, los que tienen recursos más que otros también, ¿no? Sin embargo, obviamente, en este proceso, que no ha sido corto, ¿no? Ya llevamos un año de esta forma, lamentablemente han tenido que cerrar varios restaurantes, ¿no? Y es una cifra alarmante, preocupante y triste, realmente, ¿no? Estamos hablando, y seguramente Gaby nos podrá decir un dato mucho más certero desde la información que maneja ahora, ¿no? Pero estamos hablando de entre 70.000 y 100.000 restaurantes cerrados, ¿no? Entonces, obviamente es preocupante, pero yo, como siempre comento, Gabriel, ¿no? En cualquier momento de crisis es donde aparecen las oportunidades. Y como bien lo digo, nosotros tenemos que buscar pasar la ola. Y ese buscar pasar la ola significa buscar eficiencias en los costos, significa buscar formas de nuevo modelo de negocio, ¿no? Hasta que podamos volver a los cauces que hemos venido estando acostumbrados. Tenemos que entender además que la industria, el sector gastronómico, es un sector con una potencia tremenda y es un sector en desarrollo antes de la pandemia y va a ser un sector seguramente emblemático dentro de la economía peruana. Y no debemos perder ese foco. La coyuntura es complicada, la coyuntura es bastante complicada, ¿no? Y seguramente ahora hablaremos justamente sobre las acciones que hay que hacer para que eso minimice lo máximo posible a todos los restaurantes que tenemos, pero siempre con la convicción y con la seguridad de que esto en algún momento va a pasar, y cuando pase cambiarán formas de trabajo, cambiarán modelos de negocio, pero la gastronomía no va a morir, la gastronomía va a estar presente siempre. Muchas gracias, Fernando. Tenemos ahora también, nos acompaña nuestro tercer panelista, Rubén Sánchez. Bienvenido, Rubén. Hola, Gabriel. Rubén es administrador de empresas, licenciado en marketing y máster en marketing MBA, ¿no? Importantemente es además el gerente general de Pastelería San Antonio. Entonces, me gustaría preguntarte, Rubén, de la misma forma que le pregunté a Fernando, ¿cuál es tu visión, cuál es el balance que tienes del último año y pico en el sector de los restaurantes, el sector gastronómico? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Fernando, Gaby, ¿cómo les va? Bueno, si tengo que sacar un balance del último año, en realidad el último año ha sido un año de sobrevivencia, con vaivenes en donde el Estado no ha sido consecuente, diría yo, con la promesa que hizo al inicio, ¿no? Que fue dar incentivos para reactivar y sostener este rubro, ¿no? Diría que una de las grandes contradicciones de este casi primer año ha sido aportar fondos mediante reactiva para que los negocios adapten sus protocolos y por supuesto puedan cuidar a sus comensales y que los negocios hayan tenido que cerrar últimamente, ¿no? Creo que el rubro ha decantado rápidamente a quienes tenían una posición financiera débil, de quienes no, de quienes eran un poco más conservadores o no tenían una posición de caja tan débil, y ha mantenido a flote a quienes tenían menos deuda y probablemente algo más de caja, ¿no? Pero sobre todo algo más de espalda financiera. Sin duda, quienes han pasado la ola, diría, menos afectados han sido aquellos que han podido adaptar su negocio, pero sobre todo aquellos que han tenido receptividad adaptándolo en el mercado, ¿no? Porque
Hay restaurantes que sin duda, por más esfuerzos que hayan hecho, no han podido retener a sus clientes, ¿no? Uno de los ejemplos que a mí más me llaman la atención, por ejemplo, son restaurantes de carne, ¿no? La carne, pues inevitablemente, si no se sirve inmediatamente, pues se enfría, se endurece, ¿no? Hay un tema de términos de cocción. Por poner un ejemplo, por supuesto, ¿no? Que no acompaña la experiencia del servicio en mesa versus el servicio de delivery. Por lo tanto, este primer año lo que creo que hemos visto ha sido un contexto en donde el mercado se ha depurado, ¿no? ¿Y cuál es mi visión? ¿Qué es lo que creo que va a pasar en el futuro? Creo que si las condiciones de apertura que han aprobado ayer con respecto al aforo se mantienen, creo que modelos que estaban en riesgo van a encontrar un salvavidas. No es suficiente, aprobar un 30% de aforo no es suficiente para muchos negocios, pero por lo menos lo que se está logrando con esto es un desincentivo al consumo de alimentos en, diría, puestos de comida o restaurantes informales. Porque algo que el Estado creo que sí ha recogido adecuadamente es que cuando se cierra el formal en el Perú, automáticamente hay una reacción del consumidor para seguir consumiendo, porque el mercado no se detiene. Y hay un desincentivo para que el informal se fortalezca en este contexto, ¿no? Yo digo, vamos, en esta cuarentena de febrero me llamaron muchísimo la atención imágenes como por ejemplo de los chifas del centro de Lima, que cerraron consecuencia de la normativa del Estado, y sin embargo veía ambulantes pues en la puerta, literalmente apoyados contra las puertas de los chifas de Capón, ¿no? Que vendían menúes, ¿no? Sin fiscalización de la municipalidad ni del Estado, ¿no? Con lo cual, esto valida pues la hipótesis de que las cuarentenas absolutas en Perú, más aún después de un año del inicio de la pandemia, no son la solución para esta crisis, ¿no? Así que eso con respecto a mi visión y con respecto a mi visión que me preguntabas. No, muchas gracias, Rubén. Definitivamente hay varios puntos que tenemos que tocar. Y primero que nada, me gustaría preguntarle a Gabriela, de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, ahora, ¿cuál es el balance también que ven ustedes del último año? Pero sobre todo, digamos, desde su punto de vista, ¿cuál es el balance de las medidas que se han tomado, de las acciones que se han tomado de parte de las autoridades? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este año ha sido uno de los hechos más difíciles, como ya lo han comentado, ¿no? Nunca ha pasado por algo tan terrible. De 200.000 restaurantes, ¿no?, que habían, cerraron 70.000, ¿no? De 1 millón de puestos de trabajo que teníamos de manera directa, se han perdido 500.000, 250.000. De 500.000 de manera indirecta, se han perdido 500.000, y de 500.000 de manera inducida se han perdido 250.000. 1 millón de puestos de trabajo es lo que se ha perdido, en lo que va, digamos, en esta pandemia, ¿no? Es muy triste porque en el segundo cierre, ¿no?, en la segunda cuarentena, seguramente han habido miles más, y van a haber miles más que van a seguir cerrando, porque con las medidas que nos han dado y con el aforo reducido, digamos, del 30%, que significa realmente el 10%, pues porque solamente se va a poder utilizar el almuerzo, ¿no? La cena ya la pierdes, es difícil que los restaurantes puedan mantenerse, ¿no? Entonces, nosotros sí necesitamos que el gobierno nos ayude. ¿Con qué? Con el IGB 0%, como se ha hecho en Colombia, ¿no? Donde ahí sí se ha ayudado, ¿no? Y, por ejemplo, con el tema de aforo, no debería de trabajarse con un aforo porcentual, sino como se trabaja, por ejemplo, en Chile, ¿no? Nosotros tenemos el protocolo más estricto del mundo, ¿no? Ese protocolo se trabajó con el MINSA, con Produce, ¿no? Estuve en el comité
digamos, cuando se iban a los restaurantes, para ver si es que el papel, digamos, el protocolo que se había diseñado en la práctica realmente se iba a respetar, ¿no? El distanciamiento de 2 metros en el pasillo, metro y medio de entre mesa y mesa. Realmente este protocolo, pues con todas las medidas estrictas del lavado de manos, desinfección, todo lo demás, hace ya que el aforo en sí se reduzca, ¿no? Y no deberían de poner aforos de 30%, ¿no? Se debería de hacer así, exactamente igual que en Chile, con el protocolo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay restaurantes grandes que tranquilamente pueden tener mayor cantidad de mesas, o de repente restaurantes chicos que si tienen 10 mesas y le ponen un aforo reducido del 30%, ya solamente 3 mesas prácticamente ya no podrían pues mantenerse, ¿no? Entonces la situación está ahí un poco complicada. Sí necesitamos que el gobierno ayude, ¿no? Con reactiva, ¿no? Que se amplíe el plazo de pago, porque los restaurantes se han endeudado y sin ventas es imposible pagar, ¿no? El reactiva Gabriela, disculpa. Teniendo en cuenta todo lo que me estás diciendo, mirando hacia adelante y teniendo en cuenta también que probablemente por las demoras en la vacunación y todo esto, tengamos que vivir con el virus todavía un buen tiempo, ¿cuáles crees que tú que son los principales retos para el próximo año? Para el próximo año. Digamos, los próximos 12 meses. Ya. Bueno, el reto es que el gobierno se dé cuenta que no podemos vivir realmente así los restaurantes, porque no vamos a seguir cerrando definitivamente, ¿ya? Que se trabaje de la mano y que en la mesa ejecutiva gastronómica todo lo que se plantee se estudie, ¿no? Y se revise por qué se está solicitando todos el REACTIVA, el IGB, y por qué se dice que se trabaje con el protocolo, más no con el aforo, para que podamos vender. Si no hay venta, va a ser imposible que este año podamos recuperarnos, pues, ¿no? Porque este año prácticamente están los pagos que se tienen que hacer, ¿no? El problema es eso, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo con el gobierno, nos tienen que escuchar. El Ministerio de la Producción y nos ha ayudado, pues, ¿no? Pero todavía tenemos muchos puntos en el aire, ¿no? Yo creo que en estos días vamos a demostrar los restaurantes que vamos a trabajar de manera ordenada, con los protocolos que ya tenemos, ¿no? Para que se amplíe y ya nos dejen trabajar solo con protocolos, sino con aforo. Muy bien. No, me queda muy claro, Gabriela. Fernando, me gustaría preguntarte a ti entonces, ¿qué tendría que pasar para poder, digamos, superar todos estos retos, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene que haber algún tipo de medidas, pero digamos, para el sector, ¿qué es lo que tendría que suceder, ¿no? Y en particular desde el punto de vista de su institución, ¿no? Que ustedes, digamos, no son estrictamente un restaurante, pero interactúan con todo el sector, lo conocen bastante bien. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que, como bien se ha hablado, primero lo que no tiene que volver a pasar es que se generen, quisiera comenzar con eso, con lo que no debería volver a pasar, es que se generen cuarentenas sin tomar las acciones respectivas de una industria que está a punto de morir. La industria no va a soportar, digamos, otra cuarentena como la que hemos pasado, ¿no? Entonces, todos los temas que se han hablado en torno al gobierno están clarísimos que tienen que ser escuchados, están nuestros gremios para que sean escuchados, ¿no? Y esperamos que esta vez sí se tomen medidas al respecto, si es que hubiera una situación que nos vuelva, digamos, a la cuarentena como ya nos ha pasado, ¿no? En las cosas que deberíamos hacer, y eso yo creo que ya externalizando el tema del gobierno, centrándonos nosotros como negocio de restaurantes, lo hemos hablado un poco, creo que lo primero es
sincerar las cosas y entender cuál es tu estructura de costos hoy en día, en cuarentena, digamos, cuál es tu estructura de costos. Es difícil hacer escenarios a futuro porque no sabes qué va a pasar realmente. Entonces, mediante esa lógica, lo que deberíamos intentar de hacer es buscar estructuras de costo que funcionen en momentos de crisis. Y en ese sentido es donde entra, pues, la eficiencia del gasto operativo, generando, digamos, o mejoras continuas o generando nuevos modelos de negocio, ¿no? Fíjate qué interesante hoy en día lo que estamos viendo del boom de las dark kitchen, ¿no? Qué interesante este nuevo modelo de negocio que, si bien ya existía desde antes de la pandemia, hoy en día ha sido el gran salvavidas para muchos restaurantes que tuvieron que cambiar su modelo de negocio y trabajar de esta forma. Él les ha permitido, obviamente, bajar costos fijos bastante importantes, ¿no? Lamentablemente se ha tenido que dejar de lado seguramente a muchos trabajadores, que seguramente la mayoría de empresas es lo que menos desea, ¿no? Pero en todo caso, lo que ha permitido esto es que el sistema de delivery de la comida hoy en día sea la nueva experiencia gastronómica, se reduzca los costos, digamos, fijos que se tienen en mozos, que se tienen en local físico, ¿no? Y luego se desarrolla, pues, todo el sistema de call center, el sistema de transportista, ¿no? Y la experiencia que va en torno a esto, ¿no? Justamente como Rubén decía, ¿no? Y qué complicado es comer una carne hoy en día, porque te va a llegar fría, etc., ¿no? Bueno, hoy en día vemos, por ejemplo, las experiencias del ceviche, que te dan los productos totalmente separados para que tú los llenes. Por ahí hay otras pizzas que tienen con un hornito abajo y te ponen la temperatura exacta a la cual tiene que llegar a tu casa. Entonces, eso es ingenio, eso es creatividad. Y eso va del lado justamente de la experiencia del delivery, del producto en un sistema de delivery. Creo que hoy en día, gracias a la pandemia, dentro de todo, se ha podido, pues, reaccionar en algún grupo de los restaurantes de forma rápida, ¿no? Y de esa forma han podido seguramente muchos de estos seguir viviendo. Muy bien, Fernando. Hay algo que has mencionado que en lo que me gustaría hacer énfasis, ¿no? Que es la dificultad en medio de tanta incertidumbre de manejar escenarios futuros, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar ni en 12 meses ni en un mes. Eso es algo que desde el Instituto del Futuro nosotros nos dedicamos a explorar, ¿no? Y lo que vemos justamente es que la forma tradicional de pensar en el planeamiento, en la estrategia del negocio, en medio de tanta incertidumbre no está funcionando. Hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar en soluciones innovadoras, alternativas, ¿no? Y justamente tenemos acá a Rubén Sánchez de Pastelería San Antonio, que en algún momento de la pandemia, digamos, hicieron bastante ruido por lo bien que se estaban adaptando en cierto sentido con buenas prácticas dentro de esta relación, ¿no? Imagino que también los ha afectado, pero también he visto, hoy día me parece que ha sido una entrevista en Semana Económica, ¿no? Hablando de todo lo que han hecho, los dark kitchens, cómo se han adaptado. Entonces, Rubén, me gustaría que nos cuentes de la perspectiva del negocio, ¿no? Ya no tanto del sector ni del gobierno, sino desde la perspectiva de un negocio. ¿Cómo se están adaptando? ¿Cómo podrían adaptarse los demás? ¿Qué les recomendarías? Bueno, hay dos componentes que yo recomiendo cuando uno gestiona un negocio, ¿no? La primera, que, vamos, nos han enseñado a hacer planificación estratégica, pero lo malo es que la planificación estratégica vista desde el punto de vista teórico es un proceso largo y tedioso, ¿no? Entonces hoy día las empresas no nos podemos permitir tener procesos de planificación estratégica largos. Hoy día deben existir dos premisas sobre los procesos de planificación estratégica. Deben hacerse en muy corto tiempo, un día, y deben hacerse con la capacidad de resumirse en una pizarra, ¿no? El proceso de planificación estratégica debe ser hoy de esa manera estructurado.
Y en segundo lugar, hay que entender que los procesos de planificación estratégica que antes se revisaban anualmente, ¿no? Y se trazaban objetivos para el siguiente año, hoy día se tienen que trazar cada semana probablemente, ¿no? Muy alineado a lo que decía Fernando. Y es que este contexto nos ha obligado a tener que reinventar los negocios cada día, ¿no? Cada día te encuentras con un problema nuevo, con un desafío en el mercado nuevo y, por supuesto, con competencia que te pisa los pasos, ¿no? Porque tú lanzas una estrategia y la competencia te imita, o la competencia innova y tú sigues los pasos. Entonces, todo el mundo está sobre revolucionando a través de la innovación, ¿no? Y eso crea un entorno competitivo bastante interesante. Y tal vez el último consejo, pero el que es el más obvio, es que hay que ser sumamente respetuoso del conocimiento. Nosotros, en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, no podemos, diría, meternos a innovar en negocios que no conocemos, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? O sea, un mecánico que se mete en la industria de la venta de mascarillas y alcohol gel es muy probable que fracase, ¿no? Porque conoce de mecánica, no conoce del mercado mayorista ni minorista de venta de estos artículos de cuidado personal, ¿no? Y es que la mayor probabilidad de éxito de un empresario radica en justamente mantenerse fiel a aquello que conoce y en donde ha desarrollado una ventaja competitiva, ¿no? Creo que los más grandes fracasos que hemos visto durante esta pandemia han estado relacionados justamente a reconversiones que no han estado alineadas a las ventajas competitivas que varios negocios han desarrollado, y no exclusivamente los restaurantes, ¿no? sino muchos otros, ¿no? Y han sufrido las consecuencias. Hoy día lo peor que le puede pasar a un negocio es que, consecuencia de esas aventuras, se descapitalice y pierda la plata o el capital de trabajo que le va a permitir justamente recomponerse cuando esta situación mejore. Ahora, a pesar, Gabriel, de que no me lo has preguntado, yo tomo parte de la pregunta que también les hiciste a Gaby y a Fernando, con respecto al horizonte, ¿no? Si bien es cierto, yo te planteé mi posición sobre la visión del futuro, sí. Para mí el horizonte es, diría, complejo, porque el Estado nos ha estado, diría, dando placebos de información con respecto a que la pandemia se va a solucionar este año, y nos ha estado dando cifras muy optimistas con respecto a la regeneración o la recomposición de la economía que no son ciertas. Cuando uno, diría, vive en un contexto de crisis tan agudo como el que estamos viviendo, y eso lo sabemos los que tenemos más de 40 años, ¿no? Que hemos vivido varias crisis, ¿no? Con Fujimori, con García, sabemos que las crisis no demoran un año ni 6 meses, y menos en un contexto de pandemia. Entonces, exacto. Para lo que tenemos que prepararnos es para un contexto en donde en el 2021 vamos a tener las mismas condiciones severas de restricciones que hemos tenido en el 2020, y que yo estimo, con suerte, en el 2022 van a comenzar a levantarse. ¿Por qué? Y aquí te planteo algo que es bastante evidente. Porque lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo en China, es que han habido terceras y cuartas olas. Entonces, en un contexto en donde en el Perú las vacunas no están, tenemos un sistema totalmente corrupto, las vacunas no están, diría, extendiéndose con la rapidez que necesitamos, lo que va a pasar es que vamos a vivir una tercera ola, y va a venir después de fiestas patrias. Va a pasar, ¿no? O sea, no estoy diciendo, no estoy adivinando, no creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y lo que va a pasar otra vez, en la medida que no tengamos las suficientes vacunas, es que va a haber una cuarta ola, que probablemente sea en diciembre de este año, ¿no? Consecuencia de que una gran parte de la población no se va a vacunar. Entonces, lo que va a pasar en este 2021 es que tenemos que estar preparados para que nos vuelvan a revolcar y no cometer los mismos errores como empresarios que cometimos al inicio o durante este primer año de la pandemia. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este conversatorio del Instituto del Futuro. Yo te he escuchado, Rubén, con mucha atención. Mil disculpas, he estado en otro conversatorio, después les explicaré por qué no he podido estar la primera media hora, pero a ver, efectivamente, nosotros, por ejemplo, publicamos el año pasado un estudio Delphi de expertos sobre la pandemia, ¿no? Y una mirada de mediano plazo, de corto y mediano plazo. Y efectivamente allí decíamos claramente que no había forma, ¿no?, de evitar la segunda ola, y probablemente muy difícilmente, conociendo el estado que tenemos, el estado peruano que tenemos, ¿no?, y en general la incompetencia, el burocratismo, etcétera,
que era muy probable que la crisis se prolongara mucho más allá de lo que decían los economistas allegados al gobierno, que efectivamente pintaban un panorama, pues decía, esto va a ser una recuperación en B, ¿no es cierto? Desafortunadamente, ese tipo de ideas, ¿no?, llevan a políticas que, por ejemplo, en el caso de Reactiva 1 y Reactiva 2, están mal diseñadas, porque me van a decir ustedes sí o no, si no urge en este momento extender el plazo de Reactiva 1 y Reactiva 2 a por lo menos 5 años, y que el tiempo, digamos, de gracia, el periodo de gracia sea no 1, sino 2 años. O me equivoco, a ver, ustedes hagamos votación. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Para promoverlo. ¿Ah? Y es un tema de supervivencia, ¿no es cierto? A ver, construir la industria gastronómica en el Perú ha tomado décadas, ¿no? Y ha sido construida a pulso por los chefs, por los ciudadanos, ¿no?, por los cocineros, por los trabajadores, sin la participación del Estado. Es una cosa extraordinaria realmente. Cuando yo soy un economista, y uno de mis temas favoritos, por supuesto, es el crecimiento y el desarrollo de los países, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención realmente es cómo en el Perú se creó esta industria gastronómica, ¿no?, sin ningún tipo de subsidio especial, ni impulso especial, ni nada por el estilo. Y parece realmente fatídico, fatal, ¿no?, que por acciones que no tienen nada que ver con ustedes, esté a punto de desaparecer la industria gastronómica. ¿Estoy exagerando o está realmente a punto de desaparecer la industria gastronómica, Fernando? ¿Tú qué piensas? Gracias, Carlos. Sí, bueno, yo realmente creo que desaparecer la industria gastronómica, creo que personalmente pienso que no va a pasar. Lo que sí creo es que se va a transformar, ¿no? La realidad es que ayer, que hoy, no va a ser la misma a lo que vamos a vivir en el futuro, de todas maneras. El consumo siempre va a estar presente, ¿no? Y el consumo siempre, como digo, va a estar presente acá y va a estar presente seguramente en el extranjero, como nuestra gastronomía peruana es vista, ¿no? Creo yo que aportando tal vez al comentario que has hecho, Carlos, creo que es muy necesario, y yo también coincido contigo al 100%, de que la industria gastronómica se hizo sola. Se hizo con los chefs, se hizo con los restaurantes, ¿no? Con la producción que ellos tuvieron, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día entendemos el gran déficit que tiene el Estado. No vemos hasta ahora, digamos, un camino soleado en el cual creamos que esto va a cambiar, pero sí tenemos, digamos, diferentes formas de trabajar en conjunto. Primero tenemos la universidad, tenemos el instituto, tenemos áreas de investigación dentro de estos centros educativos, ¿no? Tenemos gremios y tenemos empresas. Yo creo que trabajando en conjunto podemos hacer grandes cosas. Lo que necesitamos precisamente es poder buscar esos espacios en los cuales podamos generar valor entre todos, ¿no? Y dígame, si yo les preguntara, a ver, nosotros todos aquí podemos hacer un ejercicio de cinismo, ¿no? ¿Podemos? ¿Sí? Un pequeño ejercicio de cinismo, ¿sí? Porque yo sé que ninguno aquí cree que el Estado realmente, pues, tiene o sus intereses o los intereses de la sociedad, digamos, como su principal interés, ¿no? Y que nos ha demostrado infinitamente de que si no hay corrupción, no hay medidas realmente que ayuden a un determinado sector, ¿no? Pero imaginando que tuviera la posibilidad de hablarle al siguiente presidente de la República, ¿ok? Ustedes ya saben quién es, ¿ya? O sea, imaginemos, lo tienen aquí. ¿Qué le diría? Gaby, ¿tú qué le dirías específicamente que necesitas para poder sacar adelante, no solamente, digamos, tu propio negocio, tu propio emprendimiento, etcétera, sino realmente la industria en la que te desarrollas? ¿Qué le pedirías o qué crees tú que sería absolutamente necesario que se haga? Que piense los miles de restaurantes que necesitan el apoyo, ¿no? Que nos ayude, digamos, con un rescate financiero. Eso es lo que se necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos restaurantes no han recibido reactiva y se han endeudado con los bancos. Entonces, ya, ok, ese es un buen punto. Sí, el IGB, como lo comenté,
en Colombia es 0%. Entonces, que nos ayuden con el IGB por un año mínimo, 0%, para poder recuperarnos, ¿no? Y que los que han tenido, que han pedido reactiva y tienen los compromisos de pagar, se aplace el pago, ¿no? Y 3 años realmente en total, donde nosotros tengamos que, ¿no? Yo creo que de esa manera sí nos va a ayudar, ¿no? Y que respete, digamos, el protocolo que se ha trabajado con el Ministerio de Salud, que es uno de los más exigentes del mundo, como ya lo había mencionado, ¿no? Y que nos diga, bueno, este protocolo que presentaste al MINSA, ¿no? Respétalo, con esto vas a trabajar. Se trabaje de la mano con las municipalidades también, ¿no? Eso es súper importante. Y que confíe, pues, porque los restaurantes realmente hemos demostrado, ¿no? Que somos un lugar seguro, ¿no? Nunca en la curva, digamos, no subió cuando se abrieron los restaurantes, al contrario, estamos en la curva más alta, bajó, ¿no? Entonces, que tiene que confiar, pues, porque nosotros venimos, no solamente por la pandemia, trabajando con BPMs, ¿no? Con HACCP algunos, ¿no? Que confíe en que somos lugares seguros, ¿no? Y dígame, en ese sentido, Gaby, por ejemplo, una cosa que uno observa en Europa, en Estados Unidos también, en menor medida, pero también, ¿no? Es que los restaurantes prácticamente son actividades que se dan en las vías públicas, o sea, al lado del restaurante, ¿no? Y aquí en el Perú pareciera que esa es la excepción, ¿no? Un cambio de esa naturaleza, por ejemplo, que no costaría mucho, ¿no es cierto? Simplemente permitir que se utilice la vía pública, ¿no? Por supuesto, bien acondicionada y todo lo demás, para que justamente haya la mayor ventilación posible. ¿No ayudaría eso, por ejemplo, a la industria de ustedes? Sí, ayudaría, por eso que acá se pide trabajar de la mano con las municipalidades, porque las municipalidades dan esos permisos, son independientes en ese sentido, ¿no? Y que sí, efectivamente, en otros países, en Europa, se trabaja en la vereda, o ponen las mesas, las sillas, digamos, acá en algunos municipios han dejado, pero ¿qué pasa en el Perú? En el Perú hay un comportamiento distinto porque... No, en la coima. Hay bastantes indigentes en la calle que cuando uno pone las mesas y las sillas, uno pone una protección, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser fija, sino puede ser movible. Se acercan a los comensales o le piden plata o se llevan la comida de la mesa, ¿no? Que yo he visto y que ha pasado. Entonces, ahí necesitamos que los municipios nos ayuden y nos faciliten los permisos, que hoy en día es difícil. O sea, solamente te permiten, por ejemplo, que pongas una maceta, ¿no? Que es bajita, pero no permiten que pongas, por ejemplo, claro, una opción de un acrílico o una mica, ¿no? Que de cierta forma te proteja de las personas. Como hemos visto en otras partes en Europa, se ve en la televisión, ¿no? Restaurantes básicamente atendiendo en la calle, incluso con algunos con vidrio, ¿no? Separado, etcétera. Pero bien, eso es a nivel micro, y quizás ahí lo que habría que hacer es tener una especie de persuasión moral, un llamado a los municipios para que entiendan que en sus manos está realmente ayudarles a ustedes, ayudar a la industria gastronómica del Perú a superar súper mal momento, ¿no es cierto? Pero eso es a nivel, digamos, micro. A nivel macro, Rubén, quería preguntarte, porque más o menos percibo de que tú eres eres economista de profesión, me pareció. ¿No? Ah, mira, ve, hablas mejor que los economistas. No, administrador. Administrador, muy bien. Mira, te quería preguntar, porque Gaby habló del tema del endeudamiento, ¿no? Además de Reactiva 1 y de Reactiva 2. El Banco Central de Reserva el año pasado propuso, y el MEF rechazó, pero el Banco Central de Reserva propuso comprar paquetes de deuda, ¿ya? Paquetes de deuda, que por supuesto tiene, digamos, una tasa de interés, por decir, del 20%, ¿no? Tomarla
y hacer lo que se llama un repo, o sea, un repurchase, una recompra, lo toma, se lo vuelve a dar al banco y le dice, mira, ahora como soy yo el que debe, ¿verdad? Porque yo le he comprado, o sea, a mí no me vas a cobrar pues 20%, 30%, me va a cobrar 2%, qué sé yo, ¿no es cierto? Y te encargo a ti que tú hagas la cobranza de esos créditos, digamos, con esta nueva tasa de interés. ¿Un esquema de esa naturaleza también ayudaría al sector o no? Sí, todo lo que ayude, Carlos, a aliviar la presión financiera que tienen los negocios va a ayudar, ¿no? El problema es que le estás transfiriendo al Estado una carga muy pesada, porque otra vez, o sea, este intervencionismo lo que hace es que finalmente el Estado se haga de una cartera de deuda que podría ser moroso e incobrable, ¿no? Como decía bien Gaby, pues la probabilidad de que nosotros paguemos esta deuda con las condiciones actuales es imposible, ¿no? Ni siquiera No, es baja, es imposible. No, pero justamente, escúchame, esta propuesta que acabo de mencionar no es propuesta mía. Esta propuesta es del Banco Central de Reserva, que es en el Perú el ente más técnico, ¿no? Que existe, ¿verdad? Sí, sí, pero Carlos, permíteme interrumpirte. Lo que pasa es que, claro, o sea, si a mí me hacen esa propuesta y con eso les voy a entregar mi deuda y el Estado se va a hacer cargo frente a los bancos, que son ahorita los garantes con COFIDE, yo aplaudo. Pero lo único que va a pasar es que le vamos a transferir al Estado un pasivo que lo que va a hacer es ralentizar más la economía. O sea, lo que los restauranteros estamos pidiendo no es que nos regalen la plata, ¿no? Ok, ¿qué es lo que están pidiendo entonces? ¿Qué es lo que están pidiendo? Estamos pidiendo condiciones para que nos dejen trabajar con la inversión de la deuda que asumimos con el Estado para asumir protocolos que, como bien dice Gaby, son de los mejores del mundo. A nosotros nos han prestado plata para adecuar nuestro negocio con protocolos que garanticen la seguridad de nuestros comensales. Porque a la primera que un comensal se contagie en nuestro negocio, no va. Esa es la reacción natural del mercado. Entonces, no pedimos que nos condonen nada, simplemente les decimos, déjenos trabajar, porque en nuestros locales no se van a contagiar. Y de hecho, yo me permito complementar lo que dice Gaby, porque estamos súper alineados, pertenecemos al gremio restaurantero. Los restaurantes, Carlos, cuando operaron previo a la segunda cuarentena de febrero de este año, cuando los restaurantes abrieron, cuando se autorizó la apertura del aforo, la curva de contagios comenzó a disminuir. Ya, pero yo te voy a decir una cosa, Rubén. Si a alguien, aquí me conoce Gabriel, me conoce mucha gente, si a alguien le encantan los restaurantes, quizás por mis más de 20 años viviendo en Londres, en Nueva York, yo me acostumbré a comer en restaurantes y me encanta y los conozco casi todos, ¿no? Soy yo. Y una cosa que yo pude observar es que poco a poco se fueron relajando esas normas. Y no te voy a dar nombres, pero restaurantes de primera línea y todo muy bien, que uno entraba y decía, no, mejor me voy, porque esto va a explotar, o sea, demasiada gente, o sea, creo que ahí hay que hacer un poquito no sé, de mea culpa, ¿no? Sí, es cierto, los protocolos están allí, pero en la medida en que los protocolos se violen, ¿no? Creo que va a haber un poco la respuesta, porque es muy fácil señalizar, ¿no? A los restaurantes. Evidentemente uno dice, pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre los centros comerciales y los restaurantes? O otro tipo de cosas que no son muy racionales, ¿no? Pero ahí hay un tema, ¿no es cierto? Debería haber, o no, por ejemplo, para seguir la línea de pensamiento, ¿no? Ok, que se reabran con las condiciones que están en esos protocolos, pero que haya sanción súper dura para aquel restaurante que viole la norma, ¿no? ¿Te parecería una cosa así o no? Pero Carlos, claro que sí. O sea, nosotros, a ver, yo por eso te digo, lo que postula el libre mercado es que un restaurante que no cumple con los protocolos tiene como primera reacción que el cliente no lo visita porque se siente amenazado. Es la primera reacción del mercado. Entonces, si un consumidor que va a consumir a un restaurante que no cumple los protocolos se siente amenazado, no regresa. Por eso es que los restaurantes nos protegemos, nos cuidamos de que nuestra reputación se mantenga manteniéndonos. Pueden haber restaurantes que infrinjan esa normativa, por supuesto, puede pasar. Pero
lo que estás diciendo es, vamos, un poco lo que utiliza el Estado en algunos casos para generalizar y para cerrar toda una industria. Porque, no, yo estoy justamente planteando como abogado del diablo, quiero que ustedes expongan justamente la debilidad sí, del argumento. Y de hecho, por eso lo respondo, porque me parece un buen punto, ¿no? No podemos generalizar a partir de excepciones, porque como bien dices, hay dos medidas de control, una que es el consumidor que te comentaba y otra que es efectivamente la fiscalización que deben ejercer municipalidades y estados, ¿no? Pero lo que más frustra al gremio, no sé si Gaby coincide conmigo, estoy seguro que sí, es que la legislación vamos, la manera como se ha legislado es una legislación que solamente atañe al 20% de la industria formal. Porque el Estado tiene muy buen ojo para fiscalizar a los negocios formales, que son fáciles de fiscalizar, pero no tienen... Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, claro. de hecho voy a admitir algo. Estuve en San Juan del Lurigancho, ¿ya? Por razones que no voy a poner aquí porque no quiero mezclar las cosas, ¿no? Y claro, y era hora de almorzar y me moría de hambre porque había estado en los cerros, ese tipo de cosas. Y no te preocupes, vamos a ir a tal restaurante. Le digo, pero los restaurantes están cerrados. No. Ah, y efectivamente, en San Juan del Lurigancho hay cada restaurante que está abierto, que funciona, ¿no? Le digo, pero ¿y si vienen aquí no van a entrar? No, tranquilo. Efectivamente, desafortunadamente, te doy toda la razón. Cuando las normas obvian la realidad, lo que sucede es que justamente quienes estamos acostumbrados a seguir, a cumplir con las normas, ¿no? Lo voy a poner incluido, pagamos el pato, ¿no? Nos va súper mal, ¿no? Mientras que el resto sí pues están trabajando. Yo me quedé impresionado, le digo sinceramente. Entonces no hay alcaldes, no hay nada en San Juan del Lurigancho, o de repente están utilizando otros mecanismos para hacerse de la vista gorda. Creo que el mensaje es poderoso, ¿no? Hay que hacer que el Estado, este gobierno, que venga, ¿no? Entienda primero la importancia primordial del sector gastronómico en el país. No solamente por lo que significa como imagen, como reputación internacional, ¿no? La cantidad de turismo, por ejemplo, de turistas que han venido aquí, ¿no? Simplemente para poder probar la gran, maravillosa comida peruana, pero evidentemente, además de eso, tiene todas estas repercusiones de carácter interno en materia de empleo y todo eso, ¿no? Pero se necesita efectivamente, quizás, yo tengo alguna diferencia contigo con el tema del repurchase del Banco Central, porque no crea esos pasivos. O sea, es un poco difícil de explicar el mecanismo, pero no es malo. Al contrario, ¿no? Ayudaría muchísimo a facilitarle la carga, digamos, de deuda que tienen muchos. Porque lo que yo imagino es que en los próximos 2 años, ¿no? Va a costar realmente reconstruir el balance, ¿no es cierto? Y claro, y si a eso tú le tienes que poner una carga de pagos de deuda pues importante, te hace más difícil las cosas, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay que impulsar a que el Estado les dé el empujoncito también quizás para transformar la industria hacia adelante, ¿no? Yo recuerdo perfectamente bien, alguien dijo, creo que Gastón Acurio, que su sueño era que en una película, ¿no? Típica película gringa, ¿no? Están ahí los jóvenes, adolescentes, y le preguntan, ¿y qué comemos? Ok, ¿qué te parece Peruvian? ¿No? En lugar de Chinese o Japanese o Mexican, ¿no? Nos falta llegar a eso, ¿verdad? Ya estamos, digamos, hemos construido todo lo demás. De repente, esta es la oportunidad de seguir internacionalizándola bajo otros patrones, la gastronomía peruana. Les doy un minuto, quizás último a cada uno, ¿no? Yo he venido, por supuesto, me puse la barba de Gabriel, pero los invitados son ustedes. Así que, Fernando, una reflexión, llamado a la sociedad, porque no todo después esto todo lo replicamos en medios, ¿no? Sí, claro que sí. Sobre lo último que dijiste, yo creo que estamos en ese camino, ¿no? En ese camino en que la industria gastronómica peruana sea conocida en todo el mundo y podamos, pues, buscar o entender de que cualquier joven, cualquier adulto, en cualquier parte del mundo puede pedir nuestra comida y la puede encontrar, además, que es lo más importante, ¿no? Mi reflexión final es que estamos pasando tiempos bastante complejos, complicados,
vuelvo a decirlo, tenemos que pasar la ola. Tenemos un Estado que no ha estado, digamos, dando soluciones al sector, ¿no? No nos ha estado ayudando, creo yo, que más bien nos ha estado ahogando, ¿no? Y por eso estamos en la situación en la que estamos. Pienso también de que por la coordinación con las municipalidades también es bastante importante, creo que es un apoyo también que podríamos tener con ellos, pero mi reflexión final es que vamos a salir de esto. No digo que el 2022 van a hacer exactamente lo mismo que pasó en el 2019. Seguramente cambiarán muchas formas, pero lo que siempre va a estar presente es que nuestra gastronomía peruana va a continuar ese auge caracterizado y seguramente vamos a seguir trabajando para llegar a ese anhelo que toda la población mundial la pueda conocer. Muchísimas gracias, Fernando. Rubén, tus palabras. Gracias, Carlos. Bueno, solamente para terminar, quiero agradecerles la invitación. Y quiero coincidir con un mensaje de optimismo, ¿no? Esto va a pasar. Lo que hay que hacer es resiliente y recomponernos. Finalmente, si nos dejamos vencer hoy, lo único que va a pasar es que no vamos a lograr levantar cabeza nunca como empresarios. Sí, quiero recalcar que la política de Estado, diría de los últimos 20 años, ha estado relacionada a la gastronomía, y que junto con la pérdida del empleo, la gastronomía ha sido una reacción natural para el autoempleo en el Perú, ¿no? Así como cuando alguien se quedaba sin chamba, hacía taxi o ponía una bodeguita, el restaurante era una salida para el autoempleo. Y por eso es que insistimos tanto en los gremios por sostener esta industria. Porque diría un emprendimiento gastronómico parte en una cocina de una casa y termina con una inversión importante en maquinaria o equipos que requieren inversiones mayores, ¿no? Para mantener protocolos, por supuesto. Somos muchas las familias que dependemos de esto, pero somos y creo que es importante mencionarlo, una industria sumamente intensiva en mano de obra. Mucha gente depende de nosotros. Un restaurante de menúes de 10 mesas en San Juan del Lurigancho emplea tranquilamente a 10 personas, ¿no? Entre los mozos, los cocineros, ¿no? Entonces mira la importancia que tiene el negocio gastronómico para nuestra economía, ¿no? Como bien decía Gaby, se ha perdido casi el 50% de los negocios, de los restaurantes que habían en el Perú, de todo tamaño. Y lo más triste es que negocios grandes o, diría, representativos comienzan a quebrar, pero de manera silenciosa. Así que esto de verdad tiene que contenerse rápidamente porque no puede seguir pasando tiempo. El Estado tiene que reaccionar, tiene que ser más ejecutivo. De acuerdo, de acuerdo. Gaby. Gaby está... Ok, perfecto. También quiero agradecer por la invitación. Lo que yo quiero de corazón, que este año no sea el año en que la gastronomía desaparezca, ¿no? Que necesitamos que nos ayuden de todas maneras, ¿no? Y con optimismo, sí, nosotros nunca hemos parado desde el día 1 que empezó la cuarentena, porque creemos que si es que, o sea, que tenemos que estar ahí, juntos todos, moviendo un poco a los ministerios, entre los gremios, unirnos, ¿no? Porque la única manera de salir de esta es juntos, con optimismo, ¿sí? Esto nos ha ayudado de cierta manera, algunas empresas a que actúes rápido, ¿no? ¿Qué cosa, cómo estamos ahorita, ¿no? Y como dice, de manera rápida, de un día nada más, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? Un call, ¿no? Necesitamos web. ¿De qué forma podemos llegar a los clientes, ¿no? ¿Cómo podemos superar sus expectativas? O sea, en eso nos tenemos que enfocar, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras nos vamos a levantar, porque tenemos que pensar así, porque si no ya no luchamos más. Entonces, con optimismo, con responsabilidad y sin miedo. Así perfecto, pero vamos a hacer algo. Puedo decir yo que una de las conclusiones de este conversatorio es un llamado a que Reactiva 1, Reactiva 2 se aplace de 3 a 5 años y que el periodo de gracia sea de 1 a 2 años para que empiecen a pagar no ahora, sino el próximo mayo, junio.
Totalmente 2020. de acuerdo. Y que también ¿Sí? compren la cartera de todas las deudas. También, Bueno, yo también estoy de acuerdo con eso. de acuerdo, bueno, pero por lo Sí, menos eso. Rubén, ¿estarías de acuerdo? O sea, lo podemos, digamos, decir, sí, de acuerdo, genial. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Y Carlos, si me permites, antes de terminar, Sí, claro, claro. creo que hemos estado hablando en la primera mitad bastante de la necesidad de planear diferente y hacer estrategia diferente. Entonces voy a aprovechar de hacer un pequeño publicherry para el Instituto del Futuro, que si resuena con ustedes el mensaje que les ha dado Rubén, en realidad, de que no podemos planear como antes, tenemos que considerar diferentes posibilidades, diferentes escenarios, saber manejar la incertidumbre, la volatilidad de nuestro entorno, y sobre todo tener planes vivos, que sean colaborativos y resilientes. Si les interesa todo esto, los invitamos a que vean más información sobre nuestro próximo curso online, Pensar Futuro, Escenarios y Perspectiva Estratégica. Eso es todo. No, es verdad, es verdad. Nosotros, fíjense, el Instituto de Futuro, pues ustedes quizás no sé si Gabriel les hizo una introducción, pero yo fui durante 3 años, durante dos años y medio, fui presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. En todas partes del mundo existen centros de pensamiento futuro. En el Perú, yo desde el CEPLAN intenté hacerlo, ¿no? Contra viento y marea, pero claro, el Estado tiene todas esas cosas que ya conocemos. Entonces, por eso, un poco picado por eso, desde el 2017, 18 más o menos, 2018, impulsamos este instituto donde hacemos investigación para la acción, ¿okay? Working papers, ¿no? Deberíamos hacer uno sobre el futuro, justamente el futuro de la gastronomía en el Perú, ¿no? Y hemos hecho así varios temas, ¿no? Tenemos este programa, hoy día, un tema técnico, ¿no? Nosotros normalmente sacamos este programa, además de por Facebook Live, lo sacamos por UCI, es un canal inteligente, ¿no? Y después le damos muchísimas vueltas y hacemos podcast, una serie de cosas, así que van a ver en los próximos días, semanas, mucho sobre el tema de gastronomía. Vamos a explotar mucho lo que hemos conversado aquí hoy día, porque, bueno, tomamos causas, y para nosotros la causa de la gastronomía, bueno, la causa de comer y la causa de la gastronomía del Perú es realmente fundamental, creemos, para impulsar lo que bien ha dicho Rubén, ¿no? O sea, este es un sector muy lindo, muy noble, ¿no? Que le da oportunidad a cientos de miles de familias de salir adelante, ¿no? A pesar de todas las dificultades. Así que muchísimas gracias por participar. Gracias, Gabriel, por haberme cubierto las espaldas la primera media hora. Y bueno, a todos, muchísimas gracias. Hasta luego. muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.